Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas noches, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por participar. Mándenos sus puntos de vista, sus comentarios para poder interactuar y poder ampliar esta conversación. Biden y Trump pelean cuerpo a cuerpo sobre el tema de la frontera que se ha convertido en uno de los ejes de la política norteamericana de cara a las elecciones de noviembre próximo. El presidente Biden, en una medida que parece audaz, decidió pedir una ley bipartidista sobre la frontera que le diera autoridad para poder incluso cerrarla en caso de que se colapsara, pero Trump se niega a avalar un acuerdo migratorio que está en el trasfondo de esta petición. Y digo Trump porque a esta altura el partido parece ser ya el jefe de su partido, tener una amplísima influencia sobre los republicanos en el Congreso y, por supuesto, se perfila para ser el candidato republicano. La situación es compleja para el presidente Biden y, por supuesto, para México, porque la crisis migratoria y, sobre todo, el trasfondo electoral que tiene este tema en este año en Estados Unidos también despedaza las esperanzas de un acuerdo migratorio o de alguna solución frente a la movilidad que también parece imparable de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Vamos a analizar este tema que desde luego tendrá hondas repercusiones en el proceso electoral mexicano y en los sobresaltos que habremos de vivir, no solamente discursivos, sino también de acciones quizá duras y muy difíciles en la frontera en los próximos meses. Y para ello me da mucho gusto recibir acá en el programa a Guadalupe Lizárraga. Ella se está conectando con nosotros desde Los Ángeles. Ella es fundador de Los Ángeles Press y además periodista mexicana que ha tenido una amplia trayectoria en medios también nacionales. Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes a todos. Y por supuesto, Fausto Pretelín, internacionalista y además editor de Internacionales del Economista. Mi querido Fausto, gracias por estar muy agradecido contigo. Al contrario, Pepe, muchas gracias por la invitación. Como siempre, Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece, Fausto, si empezamos con Guadalupe, que ella trae el pulso del otro lado, el pulso de allá? Pues parece que las esperanzas de Biden de poder avanzar hacia un acuerdo que además destrabar a la ayuda a Ucrania y de paso tratara de relajar un poco la presión que viene sobre México, Guadalupe se echó por tierra en los últimos días.
después del memorándum que sacó, en el que, pues francamente, parece un grito desesperado. Pero cuéntanos tú cómo se está viviendo esto y cuál es tu opinión. Pues ya ciertamente hay una falta de consenso sobre los cambios en la política fronteriza y finalmente se impidió que Biden consiguiera los miles de millones de dólares en fondos para Ucrania, para Israel y pues sobre todo para resolver el conflicto de la frontera para fin de año. Hay que recordar que cuando fue Blinken y pues la otra funcionaria de Seguridad Nacional fueron a la frontera a hablar con el presidente López Obrador. Posterior a ello se fortaleció la militarización en la frontera, ya estaba, pero se tomaron medidas más drásticas y lo que se vio desde Estados Unidos fueron las violaciones a los derechos humanos, los abusos de militares, del Instituto Nacional de Migración, todas esas violaciones de derechos humanos, sobre todo agresiones particularmente a mujeres migrantes. Esto trascendió hacia Estados Unidos y también pusieron los partidos en alerta esta situación. Nosotros desde acá no vemos ninguna posibilidad seria a Trump. Están peleando ellos, pero Trump trae un proceso, está muy ocupada su agenda en los tribunales de Estados Unidos. Trump, aun cuando sea ahora el favorito de los republicanos, los mismos republicanos tienen miedo de lanzarlo por todo lo que trae. Ahora por lo menos tiene una deuda de 83.3 millones de dólares por abuso, por la difamación a la víctima de abuso sexual en la que está implicado. O sea, nosotros no vemos realmente con seriedad que el expresidente Donald Trump vaya a influir en una política migratoria porque no va a llegar. No creemos realmente que llegue. Que llegue, ¿no crees que llegue a la candidatura republicana? No llega a la candidatura, no. Son demasiados compromisos en los tribunales y además son muy serios. Sobre todo se viene el de la falta de pago a impuestos. Ya la deuda es muy grande, ¿sí? Lo de la difamación, pero aparte lo del Capitolio, él tiene que responder a eso. La agenda de Trump está muy comprometida judicialmente y esto no lo vemos bien. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú, Fausto? Porque, bueno, respecto a lo que está diciendo Guadalupe, marzo parece que va a ser un mes clave para definir si él va a poder llegar a estar en la boleta o por lo menos a competir con Biden en la elección. Tendrá que ser la Suprema Corte, entiendo, a esta altura del partido, la que finalmente tendría que avalar o denegarle la posibilidad de participar. ¿Tú coincides, ves, tienes un poco la misma perspectiva que Guadalupe, que las dificultades se le impondrán a Trump y no llegará a la candidatura? Bueno, me parece que es paradójico en el sentido de que los 91 cargos o imputaciones judiciales que tiene, parecería que lo catapultaran o lo catapultan con mayor fuerza en esta campaña electoral como precandidato republicano. Es cierto que tiene un laberinto de por medio antes de poder llegar a ser candidato oficial del Partido Republicano, pero también es cierto que hoy día, ¿no? Es decir, finalizando el mes de enero del 2024, es un durísimo rival que en las encuestas va 5 puntos arriba, al menos en la que señala Ipsos la semana pasada, de su rival Biden, y ha logrado, creo yo, un primer round derribar a Biden en el sentido de que ha logrado mimetizar su discurso migratorio a los demócratas, particularmente al presidente Biden. No me imaginaba a Biden hablar de cerrar la frontera. Esto sí es una novedad, es algo que no había escuchado a Biden, no solamente en sus 3 años de gobierno, sino en sus 8 años como vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí llama mucho la atención. Primero, que ya Trump se apropió del partido. El Partido Republicano es el partido trumpista, es el dueño del partido prácticamente. Y sí tiene esa ruta crítica muy fuerte, muy cargada, pero insisto, paradójicamente, la está utilizando esta realidad como un argumento a favor de él, es decir, criticando a estos jueces que no lo entienden o criticando un sistema, un establishment que está
que está pasando por malos momentos y él tiene la capacidad de revertir, ¿no?, la adversidad en contra de su persona, tiene la capacidad de revertirlo a su favor. Por eso la migración es muy importante, es decir, 6 millones de cruces en los 3 años que va el presidente Biden en su gobierno, 250,000 cruces en el mes de diciembre, es decir, más de 10,000 en promedio, es algo... Más de 1,000 diarios. Perdón, sí, es algo que nunca se había visto. Entonces yo digo que la realidad, paradójicamente, también está sirviendo y ayudándole a un presidente que desvirtúa la realidad, que miente mucho, como es Donald Trump, pero en realidad lo está aprovechando. Déjame seguir con paradojas, porque acaba de poner varias, Fausto, sobre la mesa, Guadalupe, y otra paradoja es que quizá como a pocos, el presidente López Obrador le ha agradecido a Biden que es el único que no ha construido muros, pues ahora no solamente la posibilidad de que, como en Texas, haya diversos tipos de cosas que son símiles de muros o peores que muros, sino incluso algo tan singular. En efecto, yo no sé si tú te hubieras imaginado a Biden diciendo que va a cerrar la frontera en caso de que se colapsara por la cantidad de cruces que está viendo, pero ¿esto a qué lo atribuyes? ¿Te parece que es una postura que trata de con la que trata de demostrar Biden, digamos, mano firme de que él sí es capaz de tomar las riendas sobre un tema en el que ha parecido débil a los ojos de muchos de los electores norteamericanos, o es una acción desesperada frente a la imposibilidad de conseguir los recursos para Ucrania? A ver, pero cerrar la frontera no significa que nadie va a cruzar. Es cerrar la frontera para los cruces ilegales, para las personas migrantes que están solicitando el asilo. Ya lo decía Fausto, están arrestando a cerca de 10,000 personas al día. Esto estaba sucediendo en diciembre, todavía a fin de año de 2023. 10,000 arrestos al día. Entonces, claro, lo que ellos necesitan es cerrar la frontera como se cerró, por ejemplo, con la pandemia. En la pandemia tuvimos la frontera cerrada y no fue un caos, porque hubo cruces controlados, y las personas que tenemos la doble nacionalidad o que tienen residencia de Estados Unidos y pues, tienen necesidad de cruzar por trabajo a México y viceversa, tienen el acceso. El cierre de la frontera no es nadie entra, nadie pasa, no es tal. Y eso me parece también un tanto dramático como lo están manejando los medios en México, porque suena como hasta amarillista, y uno de los puntos importantes que está diciendo Biden es la falta de control. Se necesita tener control sobre esos arrestos ilegales, porque además están generando muchas violaciones de derechos humanos también de este lado. También la patrulla fronteriza viola los derechos humanos al tener esa sobredemanda de peticiones de asilo. La gente estaba incluso en las montañas del sur de California haciendo campamentos para poder resguardarse un poco del clima. Entonces tampoco hay, no hay refugios, no hay albergues para la capacidad que se está llegando, o sea, para la necesidad de 10,000 cruces diarios. Ese es el problema. Los servicios para esta gente no se pueden proveer, es demasiado. Entonces, lo que se está haciendo, lo que está proponiendo Biden es simplemente tomar control. ¿Cómo tomar control? Bueno, bajar de 10,000 cruces diarios, pues a 3,000 por lo menos, 3,700, 3,500, que es lo controlable. Y eso es, a mí me parece, desde mi perspectiva como periodista y con la experiencia de acá, me parece muy sensata la propuesta. Solo que está condicionada por también el dinero hacia Ucrania y hacia Israel, que también esa parte es, es muy, es un tanto oscura, porque Estados Unidos no tiene, por ejemplo, el mismo trato que le da a Ucrania, no tiene el mismo trato que le da a Palestina, sino por el contrario, favorece a Israel con las armas, etcétera. Entonces, sí hay un pleito, un conflicto no resuelto en el Congreso al respecto. Bueno, creo que habría que recordar, coincidiendo con la pandemia que tú citabas, Guadalupe, que en los últimos años hubo programas bastante duros, como el Permanecer en México
o el mismo título, ustedes me corrigen si me equivoco, pero era el título 42, me parece, de la ley sanitaria, que eran, digamos, unas medidas drásticas que hacían las veces de cerrar la frontera para las solicitudes de asilo. Eso se levantó después de la pandemia y eso ha justo permitido que haya una afluencia mucho más grande, Fausto. Para ti, esto, dice Guadalupe, es una medida sensata endurecer las medidas de asilo porque está colapsando. Pero yo te pregunto, ¿es una medida de política migratoria adecuada o es una medida política o electoral? ¿Dónde la encuadrarías tú? Bueno, primero, si hacemos un diagnóstico de este paquete o este combo que se va a analizar en el Congreso, es injusto que se mezcle migración con Ucrania y con Israel, ¿no? Es el quid pro quo, es decir, yo te apoyo en dar dinero y armas a Ucrania, siempre y cuando endurezcas la frontera. Entiendo que son políticos y a eso se dedican a negociar, pero creo que el problema que tiene Estados Unidos de la migración se está incrementando conforme se incrementa el número de dictaduras en América Latina y sobre todo la crisis económica de muchos países y sobre todo la inseguridad o violencia que vive gran parte de América Latina. Lo mismo Ecuador que Argentina, lo mismo Perú que Honduras, lo mismo, bueno, ya Salvador más o menos lo controla, pero, o México mismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, el tema del título 42, cuando se aplica a una medida como una medida sanitaria, pues es evidente que todos los países, toda la población, estuvimos prácticamente confinados precisamente por el miedo a no morir siendo contagiados con un virus que todavía no existía o cuando no existía la vacuna. Pero el efecto o el componente migratorio, más allá de lo que es el asunto de la pandemia, es un asunto que se cuece aparte, es decir, es un momento difícil para muchas familias pertenecer o permanecer, perdón, en Venezuela, por ejemplo, en donde la crisis económica está carcomiendo la sociedad, o en Nicaragua, en Haití, en Cuba, en Ecuador con la violencia. Entonces, en ese sentido, si nosotros recordamos los primeros días de gobierno de Donald Trump, firmó una orden ejecutiva prohibiendo la entrada a Estados Unidos a 7, 8 nacionalidades de origen musulmán y generó un caos en el aeropuerto de John F. Kennedy allá en Nueva York. Imaginémonos lo que sucedió en aquel momento, siendo países muy lejanos a Estados Unidos. Hubo caos en el aeropuerto. En la frontera habría un caos precisamente en caso de un cierre de la frontera entre México y Estados Unidos. Y no tendríamos que compararlo con el aspecto sanitario porque ahí sí había una comprensión, inclusive un incentivo de vida o de sobrevivencia de no salir de las casas, pero ahora, por el contrario, hay un incentivo para salir de las casas buscando un refugio y seguridad en los Estados Unidos. Eso creo que es un problema social muy grave que no se ha podido, es un fenómeno mundial, por supuesto, lo vimos en la guerra de Siria, la guerra civil en el 2011, donde prácticamente la mitad de la población ha sido desplazada o ha migrado hacia otros países y Europa no ha logrado asimilarlas, ni a los sirios, eritreos, afganos. Entonces, yo creo que en Estados Unidos sucedería lo mismo, habría un caos en la frontera. Y cuando digo que me sorprende lo del presidente Biden, entiendo que sus ideales como político lo habían forjado en una visión mucho más liberal, más social, y sin embargo ahora, pues bueno, las prisas que tiene para llegar a las elecciones el próximo mes de noviembre, con cierta probabilidad de poderle ganar a Donald Trump en caso de que sea candidato Trump, pues bueno, lo ha empujado a hacer esta oferta. Generalmente las prisas no son las mejores consejeras, Guadalupe, eso está también bastante claro, pero yo creo que una pregunta central en este punto es si ese memorándum, esa oferta que hace de pedir una ley bipartidista
para tener la autoridad, dice él, de cerrar la frontera. Sabemos que no es a todo, por supuesto es a la migración, pero cerrar la frontera destroza las expectativas de llegar a un acuerdo migratorio con los republicanos o no. ¿Cuál es tu punto? Porque esto lo vamos a ver en los próximos días en el Congreso norteamericano. Yo creo que en el caso de los republicanos sí es ese empujar a un cierre más drástico de la frontera, que no es lo que está diciendo por completo Biden, pero sí hay este condicionamiento, y que estoy completamente de acuerdo con Fausto en ese sentido, de que es además mezquino cómo se está manejando esta política migratoria, que además ya con tintes de crisis humanitarios, ¿no? Que es una crisis que ya se vive, es un caos. Incluso Nueva York, hay que recordar también que no se dio abasto con los servicios públicos para responder a la migración masiva que le llegaba a la ciudad. Entonces, sí ¿qué hizo Texas? Pues está mandando hacia Chicago, mandando hacia a Nueva York, o mandando hacia acá, hacia Los Ángeles, a esta migración, quitándola de en medio, y en ese sentido trata de aprovechar electoralmente la situación, en este caso Trump, al apoyar enérgicamente las medidas que está tomando Greg Abbott, el gobernador de Texas. Bueno, Texas. Sí, entonces ahí sí pienso también que Biden está buscando ese apoyo de los republicanos, pero hay muchos contrapesos. Y eso es lo que está haciendo el Congreso, los republicanos condicionando, y por el lado de los demócratas empujando, pero no va a ser tan fácil, y además se va a modificar esto en la medida que se vayan dando las situaciones judiciales con Trump. O sea, los republicanos, ciertamente el partido parecería ser el partido de Trump, pero no es así. También hay gente adentro que está contra Trump precisamente porque se está apropiando del partido, es la voz de los republicanos, y está moviendo dinero, además dinero que no es suyo, para esta campaña electoral. Y en ese sentido, pues sí, pienso que Biden está por debajo en cuestiones mediáticas, por debajo de Trump en ese sentido. Saludamos a Potemkin, un gusto tenerla por aquí como siempre. Mi querido Fausto, pues el punto es si este acuerdo que vienen negociando republicanos y demócratas finalmente naufraga, no aceptan las propuestas de Biden, y los republicanos, como quiere Trump, por lo menos como lo ha dicho públicamente, se niegan a un acuerdo de esta naturaleza. ¿Cuál va a ser la situación en la que quede Biden, la frontera y, por supuesto, nosotros en México? Bueno, la situación en la frontera siempre va a estar muy frágil mientras no haya una verdadera reforma migratoria allá en Estados Unidos, que ya prácticamente la damos por olvidada, ¿no? Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. No ha habido un consenso entre los dos partidos en la necesidad, y eso habla un poco de una doble moral, ¿no? Es decir, sí ve necesario la entrada de migrantes para cubrir ciertas vacantes en ciertos sectores de la economía que son necesarios, y también el valor agregado que da muchos migrantes muy preparados, que a la hora de estar trabajando en compañías tecnológicas triunfan. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido un crisol de culturas, y en ese sentido a veces existe este discurso, sobre todo en los últimos años a nivel global, antimigrante, muy racista en algunas ocasiones, y Estados Unidos no es la excepción. Entonces, digamos que Biden a mí me sorprende que los dos se postulen, tanto Trump como Biden. Creo que Estados Unidos es un país muy rico en demografía, y esto también habla de que la clase política no ha preparado a jóvenes, o no le han dado la oportunidad a jóvenes. No, yo leo algunas encuestas allá en Estados Unidos en donde hay una mayoría de estadounidenses que se siente insatisfecho por esta posibilidad de un cara a cara entre Trump y Biden otra vez. Es un poco aburrido
Y eso pues también va quizás a distanciar a muchos jóvenes de la política. Esa es una muy mala noticia. Y ahí sí hay responsabilidad de ambas partes, ¿no? De demócratas y republicanos. Y en el caso de México, bueno, pues seguimos pendientes de lo que sucede en nuestra frontera, un país en donde vemos que cada vez hay más mexicanos que están saliendo hacia el exterior y vemos también que no tenemos la seguridad para atender a miles de migrantes. Si cuando se ofreció el programa Quédate en México había entrada en promedio entre 3, 4 mil migrantes por día en varias ocasiones, ahora con más de 10 mil, pues ya no me quiero imaginar cómo podría recibir esa cantidad en México, en donde antes se decía que por cuestiones humanitarias hay que recibirlos, por supuesto que sí, pero ahora por cuestiones humanitarias hay que decir no se puede recibir porque la inseguridad de México ha crecido. Pongamos el ojo un poco en los riesgos visibles frente a un eventual fracaso de este acuerdo. Guadalupe, uno, lo acaba de mencionar Fausto, bueno, una crisis en la frontera en la que medidas como el regreso, el permanecer en México, detengan a los migrantes y hagan que se queden, ya sea en las ciudades fronterizas o en otras partes del país. Segunda situación o segundo foco foco rojo. Ahí están los llamados que ha hecho el gobernador Abbott a defender, prácticamente entiendo casi a los milicianos que tomen sus armas para evitar que los migrantes crucen por la frontera de Texas, lo cual ha sido secundado por Donald Trump diciendo deben de mandar al ejército, a la tropa, a defender la frontera de esta pues casi invasión. Ahí ya tengo dos puntos muy calientes en un año electoral en ambos países, cuyas repercusiones pueden ser hondas en el proceso mexicano, ¿no? Horrible invasión, fue lo que dijo, así llamó Trump a los migrantes, horrible invasión. Y con esas palabras también, ¿a quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a la extrema derecha en Estados Unidos también siendo apoyada por la extrema derecha global. Entonces, es por eso que mediáticamente Trump está 2, 3 pasos arriba de Biden. Pero aquí también el riesgo, y ya lo mencionó Fausto así tangencialmente, de la situación en México. México está diciendo no tiene capacidad para estas crisis humanitarias, para estar recibiendo migrantes en caravana en la frontera sur. ¿Qué hizo México? Pues en la frontera sur fortaleció la militarización, y con la militarización y los grupos de narcotráfico, los grupos narcotraficantes, lo que hizo fue inhibir la salida de los migrantes. Por eso después le felicitaron a López Obrador, el secretario de Estado. En diciembre. Porque ¿Pero qué está inhibiendo? ¿Por qué se inhibió la migración? Se inhibió por el narcotráfico, la militarización en la frontera sur. Por supuesto, ellos vienen de pobreza extrema y vienen con miedo, pero no fue una situación no es una política pública estratégica binacional la que está resolviendo el problema o atendiendo el problema. El problema se está inhibiendo por la violencia. Como lo mencionó Fausto, es el miedo, y el miedo en México. Y también aquí vale mencionar el discurso de Alicia Bárcena, ahora que estuvo en entrevistas por acá. Bárcena dice, tenemos menos migrantes, o sea, hay menos migrantes que quieren cruzar, hay menos fentanilo que está produciendo México, y por supuesto hay menos, hoy lo reiteró López Obrador en su mañanera, hay menos violencia. Y nosotros sabemos que eso sí es demagógico. Estamos hablando de problemas que tiene México y que son parte de las causas estructurales de la migración. Y esos problemas también los tiene en los otros países, y no son los mismos, porque la migración de Haití viene de violencia política, la de Ecuador no es el narcotráfico, o la de Venezuela, la pobreza extrema, las medidas, dicen las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Hay países que son expulsores masivamente y no tienen sanciones de Estados Unidos, o países que
no tienen narcotráfico y de todos modos son que no están reproduciendo el combate o la guerra, el combate al narcotráfico del modelo de Estados Unidos, y de todos modos son expulsores masivos de migrantes. Entonces, aquí lo que estamos viendo también es que del otro lado, los países expulsores cada vez hay más restricciones de derechos humanos, más pobreza, la pobreza más extrema, hay violencia, ¿sí? Y todavía esa violencia, estos puestos públicos, cargos públicos, controlados por grupos delictivos. Entonces, tenemos los problemas de los dos lados. En la política migratoria de Estados Unidos se está considerando también esto, no puede obviarse nada más. Y también lo que dice Trump es de cerrar la frontera o tomar las armas para detener la migración, como sea. Está simulando, para nosotros es un simulador, porque él no tiene ni siquiera la calidad moral para llegar a decidir quién entra y quién no entra al país. A ver, interesante, déjame decirlo así, Fausto, un adjetivo intensificador que planea casi todos los discursos y los pronunciamientos de los actores sobre este tema, y es el de demagogia. Trump, lo acaba de referir Guadalupe, pues un poco el calificativo de muchas de sus declaraciones es que son demagógicas. López Obrador dice que Biden, cuando habla de cerrar la frontera, también es demagogia y pronunciamientos electoreros. ¿Cómo entender desde las sociedades, desde la ciudadanía, ese doble clima en el que por un lado parece que todos los discursos son demagógicos, aunque la realidad muestra una afluencia brutal de migrantes y de crisis por la altísima movilidad en la frontera? Es complicado y sin embargo eso no hace que se muevan ni la popularidad ni las encuestas. Sí, yo creo que el tema de los migrantes en muchas ocasiones y de manera irresponsable y poco ética se maneja de manera demagógica porque son considerados como si fueran productos, cajas, ¿no? Que se mueven de un lado a otro y que los gobiernos tienen la capacidad de bloquear las entradas de estos productos, si se permite la expresión, es decir, se deshumanizan, en pocas palabras. Como vienen de otros países, como no son estadounidenses, sino que vienen de Haití o Cuba o Centroamérica, hay evidentemente una mirada hacia abajo del hombro para, de alguna manera, pues despreciarlos, ¿no? La demagogia lo que inhabilita es la posibilidad de solucionar problemas. La demagogia no va a solucionar el tema de la migración y es un problema muy grave. Y eso preocupa o debería preocuparnos mucho por lo que vemos en Europa, por lo que hemos visto en varias partes del mundo, sobre todo en este siglo, cuando las crisis han estallado, las crisis económicas y políticas, los flujos de las personas han ido creciendo sustancialmente. Hemos visto muchas tragedias en el Mediterráneo. Y creo que la demagogia es lo que usan los políticos para cubrir su irresponsabilidad, ¿no? Me parece que eso es claro. Es evidente que Biden lo está utilizando como una materia electoral, como lo ha hecho Donald Trump también, como un producto electoral, siempre. Y bueno, también el presidente de México debería de ser mucho más claro y objetivo a analizar los índices de inseguridad que tenemos como país y las dificultades que se vertieron a raíz de aceptar este Quédate en México que ofreció Marcelo Ebrard a Mike Pompeo el 15 de noviembre del 2018, porque no tenemos esa capacidad. Si hubiéramos firmado un acuerdo de tercer país seguro y no aceptarlo de facto, hubiéramos recibido, así como lo recibió Turquía de la Unión Europea, 6 millones de euros para darles dignidad a los migrantes, camas, agua, alimentos, y eso es lo que ha faltado, es decir, institucionalizar este tipo de programas, pero en realidad al no haber una reforma ejecutiva consensuada en el Congreso, pues simplemente se quedan los parches. Pero fíjate qué interesante sobre este punto de la demagogia, Guadalupe, porque
Aquí la oposición critica y califica al presidente López Obrador de demagogo, pero le creen. Y ahí están los números de la popularidad. Y en Estados Unidos a Trump también lo califican de demagogo, pero también parecen creerle. Parecen creerle que sí hubo fraude en las elecciones presidenciales pasadas. Parecen creerle que hay una invasión que pone contra la pared a los estadounidenses y sus trabajos por la migración en la frontera. A la vez que a Biden parece pues no creerle tanto, incluso cuando sale con una memorándum o una nota como la que sacó hace 2 o 3 días. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque en efecto, decía Fausto, hay dos presidentes muy mayores, parece que viven una gerontocracia en el año electoral 2024 en Estados Unidos, pero también parece que hay una amplia gama de estadounidenses que casi por principio no creen ni desconfían, más bien desconfían de todo lo que pueda salir de los partidos y particularmente del establishment de Washington y la Casa Blanca. ¿Es así? ¿O cómo se explica que a unos le crean y a otros no? No, yo creo que la gente está muy atenta, sobre todo a los juicios, ¿no? El Poder Judicial todavía tiene, la Suprema Corte todavía tiene mucho que decir sobre la trayectoria de Trump. Y yo creo que ahí se están adelantando, los medios se están adelantando mucho con respecto a Trump. No, es que desde acá se ve de otra forma. Sí, no estamos completamente de acuerdo en esta gerontocracia que le llamas. Los dos candidatos, Trump y Biden, están muy mayores. Tenemos, por ejemplo, gente con mujeres incluso, o el propio gobernador de California, con mucho más potencial, con más liberales, más atentos a las necesidades ciudadanas. O sea, hay gente mucho más sensible incluso al tema de los migrantes. Y, y bueno, pero es todavía temprano para decidir en esto. Biden insistió en ser el candidato y está también ya sufriendo los pormenores, que eso ya está teniendo consecuencias. Su campaña de momento, pues, no es lo que se esperaba. Siendo el presidente en turno, pues no es muy cuidadoso su equipo de mercadotecnia o su equipo de comunicación porque no ha podido tampoco despegar. ¿Sí? Está muy preocupado todavía por los problemas que tiene que resolver como para lanzarse a la campaña. En cambio, también ¿en qué radica la mercadotecnia o la comunicación de Trump? En los tribunales. Él está prácticamente aquí en Estados Unidos, todos los días tenemos noticias de Trump sobre cómo van sus juicios. Ya nos dijeron, 91 cargos, más aparte lo de la demanda por difamación, más aparte lo del Capitolio, o sea, y ahora por lo de la falta de impuestos. Entonces, todos los días tenemos a Trump en televisión. Y para eso nosotros no es muy bueno. Eso no está generando una percepción negativa de él. No sé si hay también no, una es que ustedes no lo ven así, buena. José. Perdón. A lo mejor ustedes no lo ven así allá. Ajá. Pero nosotros sí lo vemos aquí así. Okay. Porque las noticias que tenemos de Trump es sobre los cargos que está enfrentando y sobre los argumentos y cómo se molesta y cómo sale en televisión todo desfigurado. Entonces, ustedes a lo mejor no lo ven allá porque no van siguiendo todos los días las noticias. Claro. Sin duda. Pero, pues eso refutaría un poco tu idea de que tiene teflón Trump, Fausto, o que los escándalos judiciales no han hecho más que catapultarlo. No, a ver, yo creo que coincido con Guadalupe, pero Guadalupe es una periodista que está siguiendo el día a día lo que está haciendo Trump y es racional y está de alguna manera desmontando la posibilidad de que pudiera llegar Trump como presidente. Sin embargo, en las encuestas en Estados Unidos, hechas en Estados Unidos, Donald Trump está muy arriba, o al menos ya 5 puntos por arriba, cuando antes estaban empatados prácticamente, ahora ya está superando a Biden. Eso significa que la mayor parte de los encuestados en Estados Unidos no está
no está percibiendo una derrota judicial de Trump, por el contrario, está reforzando el apoyo a un candidato que se ve asediado, según ellos, por la justicia o injusticia, como se le quiera ver desde allá, es decir, así lo conceptualizan ellos, ¿no? Es decir, que el establishment lo está arrinconando y por lo tanto hay que arrimarle el hombro y por eso lo están apoyando muchas personas. Yo creo que las más sensatas, seguramente, inclusive dentro del Partido Republicano, le van a quitar el apoyo y observan a Nikki Haley como una posible candidata, pero una mayoría allá en Estados Unidos sí está apoyando a Trump. A ver, Guadalupe, volvamos para comparar con lo concreto. ¿Qué esperas los próximos días de la discusión en el Congreso de este tema? ¿Crees que van a salir más raspados o más debilitados republicanos o demócratas? Y si crees que todavía puede salir algo, pienso, por ejemplo, evoco las palabras de Biden, ¿no? Medidas duras pero justicieras, decía él. Imagino que se estaba refiriendo a mayores trabas al asilo, alguna forma de vuelta del programa de permanecer en México. Sí. Y no sé qué otras cosas puedan también radicalizar o endurecer la frontera, pero ¿qué esperas tú que estás siguiendo el día a día, en efecto, como acaba de mencionar? Sí, lo que sí se puede esperar es que haya un acuerdo, se van a endurecer medidas, no va a haber un cierre total o un cierre de la frontera drástico como se ha dicho, como se asusta en los medios, no sucedería nada de eso. También Biden está cuidando mucho su relación con México, porque pues, también son muchas familias, son millones de mexicanos que estamos de este lado y que hay esta interacción muy estrecha. Es el país que es su vecino prioritario, no puede también cortar de seco esas relaciones y para eso va a tener que estar trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano. Ahora, lo que está haciendo el gobierno mexicano pues es seguir toda esta corriente a Biden también, porque están haciendo la tarea sucia, hay que decirlo así, están haciendo la tarea sucia para retener a la migración. Entonces, ahí también, por eso Biden no va a hacer algo que moleste o que rompa esa relación o que ponga en riesgo esa relación con México. Por ese lado, lo que sí llama la atención, por ejemplo, y lo está haciendo la DEA, dando a conocer, que antes no lo hacía, pero ahora está dando a conocer los estados los gobernantes que está investigando, como los de la península de Yucatán. Ya empezó con Vila, ahora está con Mara Lezama, y todo eso es importante. ¿Por qué? Porque la península de Yucatán también es un filtro para los migrantes. Los detienen ahí en Tapachula o en la entrada en Chiapas, en frontera con Malapa, y de allí los grupos delictivos también van cooptando a migrantes. Entonces, la atención está allá en el sur. Y Biden pienso que no se va a pronunciar todavía de manera drástica o de manera seria que ponga en riesgo la relación con México. Bueno, ese es un punto muy interesante el que estás tocando, esa clase de informes que están soltando agentes de la DEA. Incluso hay por ahí uno, las últimas horas, que tratan de vincular la elección de 2006 en que compitió López Obrador, recordarás, al financiamiento del cártel Jalisco. ¿A qué te explicas tú esto, digamos, la oportunidad de sacar toda esta clase de informes en este momento? Bueno, es lo mismo que está haciendo López Obrador y en eso también es demagógico como Trump y como Biden en estas situaciones, porque está sacando lo de Luis Donaldo Colosio. Tú hablas de 2006, pero él está sacando de un caso de 30 años, ¿no? De 1994 y le da cabida a la fiscalía con una hipótesis, reviviendo una hipótesis, la hipótesis del segundo disparo,
en un momento electoral, en un contexto electoral en el que él incluso se niega al indulto de una persona que es culpable fabricado. Entonces, si eso no es demagógico, ¿qué es? Es cuando él dice no hay más violencia, pero tenemos 95 homicidios diarios en México. Y él está diciendo en la mañana que no hay violencia, que está satisfecho con los resultados de su gobierno. Dices, caray, bueno, hay una serie de situaciones y eso tiene que ver con las estadísticas. Y las estadísticas las están dando allí en México compañías internacionales y hablan de 95 homicidios diarios, 1,475 en enero. Entonces, ¿cómo detener una migración sin violar los derechos humanos, sin los grupos delictivos, sin el narcotráfico? Eso es demagogia, perdón. Entonces, siento que aquí lo que cabe nada más es un acuerdo entre ambos gobernantes, Biden y López Obrador, para salir menos raspados ambos en el contexto electoral, porque los dos están jugando. O sea, aun cuando López Obrador no sea el candidato, sí lo es su candidata preferida, ¿no? Sheinbaum. Entonces, los dos están con mucho interés en llevar la fiesta tranquila, por decirlo de manera coloquial. Bueno, ahí yo creo que coincidimos, por lo menos las expresiones públicas de ambos presidentes, Fausto, han sido bastante, digamos, amigables, amistosas, de buenas palabras y buenos oficios entre ellos. Sin embargo, el año electoral no está más que dejando también consecuencias políticas, como las que hemos visto, pues el discurso sobre la frontera que domina la campaña electoral norteamericana y el impacto sobre México, pero también estas filtraciones o estos informes trascendidos, revelados de agentes de la DEA sobre la elección de 2006, la respuesta o el caso de reavivar el caso Colosio en México. Esas son las consecuencias que vamos a ver sobre el proceso electoral mexicano de los conflictos electorales norteamericanos, o cómo los valoras tú. Bueno, mira, yo recuerdo que al inicio del gobierno del presidente López Obrador había hasta cierto punto quizás un acuerdo con Donald Trump en el sentido de que Trump no se metiera a obstaculizar su gobierno de la 4T y a cambio López Obrador pues llevaría una buena relación, inclusive ofreciéndole el programa Quédate en México. Tal pareciera que así ocurrió, porque en realidad no recibió nada México en términos sólidos de este programa Quédate en México. Ahora se sienten las corrientes subterráneas muy fuertes, son los procesos electorales en ambos países. Las agencias de inteligencia allá en Estados Unidos, algunas de ellas se mueven con mucha autonomía y algunas de ellas tienen ven que tienen, hay una deuda. Causas pendientes. Hablo del caso de Cienfuegos, por ejemplo, el general Cienfuegos, o las críticas duras que recibió la DEA por parte del presidente de México en su momento, en donde les obligó a ir a una ventanilla, no en gobernación, sino en relaciones exteriores. Y eso, pues bueno, ya se llega al final del gobierno de López Obrador y esas casualidades pues apuntan a que no necesariamente lo son, sino que de alguna manera tienen un componente político sesgado y que si se van a defender a alguien, pues van a meterse a defender. Lo vimos en Guatemala, como Estados Unidos defendió a capa y espada a Bernardo Arévalo y lo defendió hasta el día que tomó posesión. Entonces, pues si eso sucedió en Guatemala, en México, imagínate. Pero es interesante porque el ajedrez político, antes de ir con Guadalupe, se complica mucho porque los buenos oficios que ha podido llevar la mayor parte de su mandato con Biden, hoy pues entran nuevos jugadores a la mesa como es Trump, que como tú has señalado también tiene una ascendencia importante dentro del Partido Republicano y pareciera que esa fuerza en el Congreso le permite tener influencia dentro de las decisiones que se toman en Washington. ¿Con quién habrá que quedar bien entonces? ¿Con Trump? ¿Con Biden? ¿Con quién? Yo creo que en el punto de las agencias de inteligencia, allí, lo que está haciendo la DEA, por ejemplo, el lanzar reportes, informes de esta naturaleza, por ejemplo, lo de
la gobernadora de de Quintana Roo, perdón, Mara Lezama, o lo de Vila, Mauricio Vila. Esos son como alertas para decirle al gobierno mexicano también, mira lo que tengo, ¿eh? O sea, traigo parque, traigo bala. Es tira y afloja, es un juego de vencidas, porque Estados Unidos de alguna manera tiene que calmar toda esa parte del narcotráfico, y México también tiene que darle sus raspones, sus tensiones a Estados Unidos, porque es un juego de vencidas para que no se sienta uno superior al otro. Y lo digo así como dos países, no el monstruo que es Estados Unidos, no, es porque lo es también por la relación de México. Y México tiene lo suyo por la relación de Estados Unidos. Hay un juego que favorece a ambos. Y eso es también, sí, una relación cordial, pero por otro lado también tenemos estas alertas de decir, no te vayas, no te pases de la lista, ¿no? Pues ahí está el tema de la DEA y por supuesto las agencias de seguridad pues tienen, como han coincidido ustedes, lógicas particulares y desde luego algunas causas pendientes con este gobierno. Pero a ver, Fausto, ¿con quién es la alianza entonces? ¿Con Biden o con Trump a esta altura del partido? ¿Cómo te moverías o cómo crees que se está moviendo el presidente López Obrador? Bueno, yo creo que de aquí ¿no? al cierre del sexenio se tiene que mover con el presidente Biden. Sí. No hay de otra. La apuesta contraria significa nuevamente regresar a la desinstitucionalización de la relación bilateral, a los berrinches de Donald Trump, vienen las amenazas, y eso precisamente lo destapó el viernes el propio Biden, ¿no? Es decir, cuando se jactaba el presidente López Obrador de que tiene muy buena relación con Biden, bueno, sí, pero también Biden tiene una agenda doméstica que tiene que seguir, ¿no?, su cauce y si es necesario apretar un poco a México lo va a hacer. Pero de Biden, que es un personaje un poco más predecible que el propio presidente Trump, hoy candidato, es cierto, es mejor tratar con un personaje político que con un outsider y con un personaje que tiene imputaciones judiciales muy fuertes. Lo que sí es cierto es que la realidad nos puede imponer el regreso de Donald Trump y ahí sí, ya sea para Xochitl. Bueno, ahí, Claudia Sheinbaum, ¿cómo ves a Claudia con Trump? Pues mira, no podría seguir el mismo camino que el presidente López Obrador, no podría ir a Washington a abrazar y aplaudirle por el buen trato que le dio a los mexicanos, no podría obsequiarle un acuerdo como Quédate en México, tendría que imponer más institucionalidad a la relación y entonces ahí sí se vería una presidenta autónoma, una presidenta distante a el legado del presidente López Obrador en materia de la relación con Estados Unidos. Bueno, por lo pronto Claudia parece que no va a Estados Unidos, la que va es Xochitl, invitada al Congreso norteamericano en febrero. Guadalupe, se me está yendo el tiempo, pero como dice Potemkin, parece que ni con Dios ni con el diablo. ¿Cómo ves? Vamos cerrando contigo. Sí, es de acuerdo con Fausto, López Obrador tendría que seguir, o sea, por el lado de Biden. Además, otra de las cosas es que es mejor con un político, digamos, más, aún cuando sea más estable, más, Trump es inestable emocionalmente, es impredecible. Entonces, México no necesita por ahora eso con tantas crisis de violencia económicas y demás, no lo necesita. Entonces, pienso que sí, la salida de López Obrador es seguir con Biden, es la alianza allí. Pues ahí está, planteado, quedan muchas preguntas por delante, las vamos a tener que ir resolviendo los próximos meses. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, periodista mexicana allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Como siempre, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas querido participar y pues seguimos en contacto. Gracias. Y por supuesto, mi querido Fausto, vas a tener mucha chamba en los próximos meses. Así se prevé. Va a estar complicado, ¿no? Horas extras. Totalmente. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Pepe. Saludos.
Buenas noches. Gracias a ambos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas, acá por Wow TV, canal digital, por Regeneración Plural, allá en el sureste, y por mis redes, José Buen Día MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Y mientras tanto, tenga una buena semana, páselo bien. Muchas gracias a Fernando Robles. Él es el que permite que hagamos esta conexión y ampliarla. Y le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Vamos subiendo, pero si me ayuda, podemos hacer que esta conversación sea más grande y más potente. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.